¿Se acuerdan que les había hablado la primera clase sobre la norma indirecta? Que algo así someramente habíamos visto que era la norma indirecta. ¿Qué se acuerdan? ¿Cuál era la diferencia de la norma directa con la norma indirecta? Les pido por favor que estén con la camarita. ¿Vos, ¿Alguno se acuerda? Patricia, Facundo, Patricio, Karina, ustedes que han estado en la primera clase. ¿Qué diferencia tenía la norma indirecta con La la norma norma directa directa? era aquella que, indirecta, perdón, era que no resolvía directamente el conflicto, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué no lo resolvía el conflicto? Porque justamente era necesario remitirse a otras disposiciones, a otra Perfecto. normativa aplicable. Bien, bien, bien. Entonces lo que hace la norma indirecta es que en vez de solucionarme el conflicto como lo hace una norma directa, un ejemplo de norma directa para los chicos que no han estado en la primera clase sería en el caso que yo asesine a alguien que le quite la vida a otra persona, me van a corresponder entre X y X cantidad de años de cárcel, ¿verdad? Ahí ya esa misma norma me está diciendo que ante un hecho que yo cometo, ante una acción que tiene una consecuencia, se me va a penar con una pena, para la redundancia, con una pena que la establece esa misma norma, ¿verdad? Entonces el juez no necesita más que esa norma para resolver ese conflicto, ¿verdad? O sea, viene la persona que está juzgada, el juez aplica esa norma, solo esa norma, y con esa norma resuelve el conflicto. ¿Se entiende? Eso es una norma directa. Como bien decía Patricio recién, la norma indirecta lo que hace es que no lo resuelve el conflicto, sino que plantea una situación de hecho exactamente igual que la norma directa, pero lo que hace es que en vez de darle al juez la solución, o sea, la respuesta final a ese conflicto que se ha dado en ese supuesto de hecho, lo manda a otra norma. ¿Se entiende? Para que esa otra norma lo resuelva. O sea que la norma indirecta en sí no me resuelve el conflicto, me deriva a otra norma. La estructura de la norma indirecta en principio es igual a la norma directa. ¿Cómo es nuestra estructura? Les pido por favor que tengan para anotar, que vayan anotando. Ustedes no sé si vieron cuando íbamos al colegio y nos enseñaban a dividir las oraciones en sujeto y predicado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos una oración donde había un sujeto y había un predicado. ¿Se acuerdan? ¿Me siguen? Bien. Las normas están divididas muy parecidas, un tipo legal y una consecuencia jurídica, que lo puedo separar desde un punto para adelante y desde un punto para atrás. ¿Se entiende? Entonces podemos decir que cualquier norma tiene un tipo legal y una consecuencia jurídica. Dos partes. ¿Alguien sabe de qué se trata esto? Bienvenido Julián a la clase. Vos ya has sido alumno mío, ¿verdad? Gracias, Doc, sí. Sí, sí, ¿De esta materia o de introducción a los sistemas jurídicos? de esta materia. De esta materia. ¿Te acordás, ¿te acordás de esto que estamos hablando de la estructura de la norma? Sí, estaba, pero no me acuerdo bien la definición, pero sí, sí me acuerdo de la estructura. Bueno, la estructura justamente tiene dos partes, el tipo legal y la consecuencia jurídica. Ahora es donde vamos a empezar a entrar en profundidad y a desmembrar estas partes, digamos, y ver y estudiarlas a cada una, porque el estudio de cada una de estas partes de la norma es lo que nos va a permitir después resolver los problemas, o sea, resolver un caso práctico o un conflicto que se nos dé en la vida real. Ustedes van a agarrar un fallo y lo que tienen que hacer para resolver el fallo y descubrir cuál es la jurisdicción competente o la ley aplicable es analizar la norma indirecta, es fijarse en una norma y ver si se aplica o no se aplica esa norma. A diferencia del resto de las materias de que ustedes han visto que no son internacionales, no hay un elemento extranjero, ustedes van a la norma que se aplica, ya saben cuál es la norma, van y la aplican directamente. Acá es como que cuando se plantea un conflicto y hay elementos extranjeros, ustedes de entrada no saben a qué legislación van a ir, si van a ir a la argentina, a la chilena, a la uruguaya, teniendo en cuenta cuántos elementos extranjeros se den en esa relación, eh, no van a saber a cuál de esas normas acudir. Entonces,
Ustedes lo que van a tener que ir haciendo es analizando norma por norma para ver cuál se aplica. ¿Se entiende? Entonces, para poder hacer eso, lo primero que hay que tener en cuenta es esta estructura de la norma. Tenemos que estar el tipo legal y la consecuencia jurídica. ¿Qué es lo que dice el tipo legal? ¿Alguien podría adivinar más norma de la norma indirecta? El tipo legal es el que te genera una conducta, te estipula la conducta a la cual para entrar, y la consecuencia jurídica, la consecuencia, valga la redundancia. Exactamente, sí, sí. En resumen, eso plantea una situación de hecho generalmente. El tipo legal es donde me dice si yo mato a esta persona, por ejemplo, o si yo robo algo, o si yo me caso con esta persona, o si yo abandono a mi hijo, o cuando se plantea esa situación, sin decir qué es lo que va a pasar en caso que se dé esa situación, ahí podemos separar la parte de la norma que es el tipo legal. ¿Se entiende? Bien. ¿Y la consecuencia jurídica? ¿Qué es lo que me establece en la norma indirecta la consecuencia jurídica? ¿Qué es lo que me diría en el caso, por ejemplo? Les planteo yo un caso de un tipo legal. Yo les digo, la ley aplicable a un contrato celebrado entre dos personas de distintos países, ese es el tipo legal. O sea, yo les planteo una situación que hay un contrato firmado entre dos personas de distintos países. ¿Cuál será una consecuencia jurídica posible para ese tipo legal? El lugar en donde tiene que establecerse ese contrato o la demanda. Donde se tiene que ejecutar ese contrato, donde se lleve a cabo la demanda, donde sean algunas de las partes, de la nacionalidad de alguna de las partes, del domicilio de alguna de las partes, el lugar que hubiesen pactado las partes en el contrato. Cuando un tipo legal diga que, por ejemplo, la ley aplicable a tal situación, como este caso que yo les decía, la celebración de un contrato, va a ser la de tal lugar, cuando la norma me dice la de tal lugar, estamos dentro de lo que es la consecuencia jurídica. Generalmente la consecuencia jurídica siempre en las normas indirectas de derecho internacional privado se refiere a un lugar físico, o sea, un lugar que ustedes pueden literal agarrar un mapa y ubicarlo. ¿Se entiende? Entonces, la parte de la norma donde ustedes vean que hay un lugar, que pueden señalar un lugar en el mapa, tienen que identificarlo como que esa parte de la norma es la consecuencia jurídica. Porque en definitiva, ¿qué es lo que hace el que yo ubique en un mapa esa consecuencia jurídica? ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Qué voy a hacer yo cuando ubico eso en el mapa? Claro, exactamente, me voy a ir voy a aplicar la ley del lugar en el mapa que me está señalando esa norma. Por eso es indirecta, porque si yo agarro una norma del Código Civil y Comercial argentino y me dice que la ley aplicable es la de la nacionalidad del demandado o la del lugar del domicilio del demandado, yo sé que el demandado está domiciliado en Ecuador. Entonces yo marco un puntito en Ecuador en el mapa y a dónde tengo que iniciar, a qué ley tengo que aplicar en ese contrato. La ecuatoriana. Entonces tengo que ir a aplicar ley ecuatoriana, agarrar la ley ecuatoriana, que esa es ahí va a estar la norma que me va a resolver a mí el conflicto que estoy buscando resolver con nuestra ley de acá de Argentina. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es no confundirnos cuando vamos a analizar esta norma indirecta que me manda Ecuador, y de estar seguros que es esta norma la que yo tengo que aplicar, porque podríamos ir a la de Ecuador primero y que la de Ecuador me mande para acá. ¿Entienden? O sea, fíjense que si la norma de Ecuador estuviese redactada igual, o en contrario, digamos, y me envíe, o sea, y existe un conflicto en el cual de acá me manda para allá y de allá me manda para acá. Entonces, yo tengo que saber bien cuál de las dos normas me voy a fijar. Porque si no va a depender de mí si hago la demanda allá o acá. Porque si yo sé que la de allá me va a mandar acá y la de acá me va a mandar allá, yo me voy a fijar qué le conviene a mi cliente. Si la norma de allá es más beneficiosa, ¿a dónde voy a hacer la demanda?
Si la norma de Ecuador, por ejemplo, le beneficiara más a mi cliente, ¿yo a dónde debería meter la demanda? En Ecuador. No, en Argentina, porque la ley argentina me llevaría a aplicar la ley ecuatoriana, mientras que si a mi cliente le beneficiara más la ley argentina y la de Ecuador me manda para acá, yo iniciaría la demanda en Ecuador, cosa que se aplique la ley argentina. ¿Entienden? O sea, ojo que estas cuestiones son las que yo quiero que ustedes descubran en los casos prácticos, donde se puede, digamos, entre comillas, jugar con la ley. Hay situaciones en las que no se puede, obviamente que esto no se puede hacer, no es que yo voy a elegir con qué ley voy a resolver el conflicto, eso lo resuelve el juez y lo resuelve en base a la ley que ya está escrita. Pero hay situaciones en las que muchas veces yo tengo que hacer lo que le conviene a mi cliente, yo tengo que ser un buen abogado. Ustedes van a ser abogados y va a ir un cliente a beneficiarlo y ustedes no lo pueden mandar a perder, digamos. En todo caso me decís, che, mira, no inicié una demanda porque tenés toda la de perder, se te va a resolver el conflicto con la ley de tal lugar donde vas preso o donde te van a condenar a muerte. Hay lugares donde la solución al caso, o sea, la consecuencia jurídica, es mucho más riesgosa o perjudicial para nuestro cliente que la de este derecho. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de buscar esa norma indirecta que sea aplicable al caso y que no nos planteen una nulidad o que no nos planteen la inaplicabilidad de esa ley. Entonces para eso hay que analizar la estructura. Como le había dicho, entonces tenemos tipo legal y consecuencia jurídica. ¿Cómo se analiza esto? Primero se divide en dos, tipo legal y consecuencia jurídica. Pónganlo como si fuese un cuadrito. ¿Por qué? Porque ahora vamos a desmembrar también en dos el tipo legal. O sea, el tipo legal, nos olvidemos ahora de la consecuencia jurídica por un rato y entremos al tipo legal. Acá se divide también en dos. Dos características se puede decir que tiene. Estas dos partes. Una es la parte positiva, la característica positiva del tipo legal. Y la otra, obviamente, la característica negativa. ¿Cuál es la positiva? La positiva es lo que tiene que suceder para que la norma se aplique. O sea, sí, escríbanlo esto textual, porque la característica positiva del tipo legal es lo que tiene que suceder para que la norma se aplique. ¿Cómo funciona esto? O sea, si yo digo que, o sea, si el tipo legal dice que en el caso que yo lo mate a Patricio, se va a aplicar tal ley, ¿qué es lo que ¿cuál sería la característica positiva y lo que tiene que suceder en el tipo legal para que esa norma se aplique? ¿Qué tiene que suceder realmente? ¿Qué es lo que mate a alguien. Que yo lo mate a Patricio, ¿verdad? O sea, que yo, Nicolás, lo mate, o sea, le quite la vida, o sea, le dé muerte, digamos, a Patricio, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hago todo para matarlo a Patricio, pero no lo llevo a matar? Casi muere. ¿Se va a aplicar esa norma jurídica? ¿Qué norma jurídica se aplicaría en ese caso? Tentativa. Tentativa, exactamente. Sería otra norma. Y capaz que esa otra norma de tentativa me manda otro derecho distinto que la norma cuando lo concreto al hecho y lo mato realmente. ¿Se entiende? Entonces, la característica positiva del tipo legal es lo que sí o sí tiene que suceder para que esa norma se aplique. O sea, yo tengo que estar seguro que lo que describe esa norma está sucediendo. Hagamos más específica la norma, que diga que Nicolás Pasios tiene que matarlo a Patricio Berreta para que la norma se aplique. ¿Qué pasa si yo lo mato a Facundo Castillo y no a Patricio Berreta? ¿Se aplicará esa norma? No se aplica. No se aplica. Tendré que buscar otra norma genérica, busqué en otro lado, otro código, no sé. Pero esa norma no se aplica. O sea, lo que yo necesito que ustedes lo primero vean para tener en cuenta es que el tipo legal, esa característica positiva que tiene que tener, o sea, lo que tiene que suceder es que esté el hecho tal cual ha sucedido.
acá hay unos problemas, o sea, eso sería fácil, porque eso pasa lo mismo en cualquier norma directa, en cualquier materia y todo. ¿Cuál es el problema acá? Imagínense que la norma directa y esta característica positiva diga que en el caso que yo contraiga matrimonio, les voy a llevar un caso real, con Sami, se va a aplicar tal norma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo voy a otro país y acá, en este país, hoy en Argentina, ¿qué figura jurídica se estaría refiriendo si yo contraigo matrimonio con Sami? ¿Qué figura jurídica sería? Matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si yo pretendo ir y agarrar una norma indirecta de otro país? Porque justo Sami, supongamos que es de otro país donde no existe el matrimonio igualitario. ¿Habrá una norma ahí que hable de matrimonio igualitario que se aplique? Seguramente que no, si en el país no hay, no. O puede ser que en el país de él el concepto de matrimonio igualitario sea diferente al nuestro. O sea, le digan matrimonio igualitario a un matrimonio entre un hombre y una mujer, en el que tengan iguales derechos, porque capaz que hay un matrimonio que se pueda casar un varón y una mujer, pero que no tengan los mismos derechos, que esté el hombre por encima de la mujer. O sea, legislación en los distintos países del mundo de lo que se imaginan. O sea, el matrimonio no está, por ejemplo, lo llevo a algo más simple. Cuando hablamos de matrimonio, acá en Argentina nos estamos refiriendo a dos personas capaces, en principio. La ley establece edades incluso en las que una persona se puede casar, ¿verdad? Entonces, si viene una persona que no es capaz para realizar ese acto y lo hace, no quiere decir que, o sea, que en otro país, cuando hable de matrimonio la norma, cuando el tipo legal hable del matrimonio, de la unión entre dos personas, se esté refiriendo a dos personas que son distintas a las nuestras, con distintas características. ¿Se entiende? Otro ejemplo, hay conceptos capaz que hay lugares donde no existen. Capaz que hay un concepto jurídico acá, no sé, por ejemplo, del demandado. Y el demandado vive en Chile, supongamos. ¿Y qué pasa si en Chile yo tengo que resolver el conflicto? ¿Con qué ley en ese caso? Con la chilena, ¿verdad? ¿Qué pasa si en Chile no existe la prescripción liberatoria y no está regulado? ¿Entienden? Capaz que prescripción liberatoria o prescripción adquisitiva en Chile significa totalmente otra cosa. Nada que ver. Bueno, ese problema que se plantea se llama el problema de las calificaciones. Es cuando la calificación de un término jurídico o de cualquier término en realidad no significa lo mismo en un lugar que en otro. Por ejemplo, capaz que adopción... Esperemos un segundo que